Se lo agradezco tanto, doctor. Me siento mucho mejor. Todo estará bien, se lo prometo. Gracias. Adiós. Hola. Veo que hoy estás de buen humor. Muy bien. ¿Te preparo un ramo que te animará más? Oh, me encantaría. Y sí, hoy estoy feliz por algo. ¿Es algo importante? Por eso Valia y tú vendrán a mi casa mañana. No es justo. ¿Por qué debo esperar hasta mañana? Bueno, porque el primero en saberlo debe ser Víctor. ¿Por qué Víctor? Víctor es solo tu esposo. Y yo soy tu mejor amiga. Pero debes esperar hasta mañana. Sasha, qué hermoso. Definitivamente me animó más. Eres la mejor florista. Bien, adiós. Adiós. Gracias. Lamento haberte amado. Episodio 1. Diablos, está arruinado. ¿Sí, Marina? Valia, ¿te interrumpo? Para nada. Ven a mi casa mañana con Sasha. Debo decirles algo importante. ¿Puede ser pasado mañana? Dile a tus clientes que esperen. Yo compraré tus pasteles, pero debes venir. Tengo una gran noticia. ¡Qué emocionante! Bien, iré. Oye, te llevaré un pastel con miel. Muy bien. Sí. ¡Ah! ¡Demonios! Sasha, ¿sucede algo? Marina me invitó a su casa mañana. ¿Crees que debería decirle que su esposo le engaña? ¿Estás loca? No digas nada. Deberías cubrir tu boca con cinta adhesiva para que no se te escape nada. Pero siento que es necesario que ella lo sepa. Está loca de amor por él. Pero digamos que lo descubre. Dime, ¿qué sucederá? ¿Y si ella decide suicidarse? ¿Y la solidaridad femenina? ¿Qué solidaridad? Si Víctor sabe que tú hablaste, sabrá que yo también hablé. ¿Quieres que continúe? Sí, continúa. Víctor es mi jefe. Me aplastará como a una cucaracha. Entiendo. Veo que no lo entiendes. Si me despide, no podremos pagar la renta. No tendríamos dinero, Sasha. Bien, entiendo. No le diré nada a Marina. Pero siento lástima por ella. Está loca de amor por Víctor. Entiendo, pero tal vez sea culpa de ella. Quizás fue muy abrumadora con su amor. Los hombres son increíbles. Cuando se abruman de nosotras, nos dejan. Y luego recuerdan que no saben limpiar. No todos son iguales. Yo no soy así. Lo nuestro es diferente. Víctor. Hola. Hola, ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? lo estoy. ¿Acaso estamos celebrando algo? Lamento no haberte avisado de esto antes, pero tengo noticias. Muy bien, dímelas. ¿Tienes hambre? ¿Te gustaría beber algo? Sí, y que sea algo más fuerte que la champaña. Tal vez un whisky. Aquí tienes. Gracias. Hoy fui con un nuevo ginecólogo.
Sí. Y me dijo que es posible que yo sea madre en un futuro cercano. Qué buena noticia, Marina. Es un genio. Realizó todas las pruebas y análisis y me dijo que definitivamente es posible. ¿Sabes, Marina? Eso me hace muy feliz. Prepararé la habitación del bebé. No es muy temprano. Debemos hacer que el embarazo funcione. Para eso debemos seguir intentándolo. Si funciona, la prepararé. Ven aquí. Es lo que quieras. El dinero no es problema. Eres el mejor. Te amo tanto. Tengo suerte de tenerte. Llego después de medianoche, desaparezco por días y aún así tú no quieres divorciarte. Bueno, sé que el trabajo te mantiene ocupado. Hoy en la autopista, 5 camiones se quedaron atascados. Había tráfico. ¿Quieres que te traiga la sopa? No. Tomaré una ducha. ¿Por qué no te acuestas, cariño? ¿Valia? ¿Qué te sucede? Dime. No sé qué hacer. ¿Crees que debería decirle a Marina que Víctor la engaña? Pensé que se lo dirías. A veces creo que la odio. ¿Por qué la odias? Ella no tiene trabajo. Está en casa todo el día. Eso no me parece justo. ¿Acaso estás celosa? No se trata de eso. Solo digo que ella podría hacer lo que quisiera, pero decidió dedicarse a su esposo. Valia, deberías decirle. ¿Por qué me presionas? No puedo decirle, eso la mataría. Conozco a Marina desde la escuela y ella nos presentó. Sí, y se lo agradezco. Es una lástima que las personas hablen cosas a espaldas de sus amigos. Le diré todo mañana, pero tengo miedo. ¿Y si Víctor se entera de que yo le dije? Él es tu jefe. No se enojará. Incluso tal vez nos agradezca. Vamos a dormir. ¿De qué es el pastel? ¿De miel? ¿Tiene forma de corazón? Claro que no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le decimos la verdad? A mí no me gustaría saber que Dennis me es infiel. Sí, pero si me entero de que tú sabías que Kostya me es infiel, creo que jamás te lo perdonaría. ¿Sabes qué creo, Sasha? Creo que Marina nos dirá que está embarazada. Entonces no se divorciará de Víctor. No deberíamos decirle. Dennis me dijo que lo hiciera. ¿Y con quién le estará engañando? Dennis no lo sabe. Kostya tampoco. Me alegra tanto que vinieran. Necesito preguntarles algo. Vean, ¿cuál diseño debería elegir? Anoche no pude dormir, estaba emocionada y ahora tengo estas opciones y no sé cuál elegir. Espera, ¿estás embarazada? Lo estaré pronto. Creo que deberías esperar, porque aún no sabemos si tendrás un niño o una niña. ¿Cuándo lo estarás? El doctor dijo que pronto. ¿Piensas que estoy loca? No. Tal vez sí estoy un poco loca, pero es por la emoción. ¿Preparamos el té? Buena idea, sí. ¿Vamos a la mesa? Sí, y podemos hablar de los problemas de mi florería, de tus clientes y de nuestros esposos, ¿sí? Sí. Vi un conjunto nuevo en el catálogo y quise sorprender a Víctor. A él le gusta beber té de tazas lindas. Yo estaría feliz con calcetines nuevos. Yo también. ¿Por qué se desaparecen? Coloco un par en la lavadora y luego no están. ¿Quién se los roba?
El hada de los calcetines que quiere jugarnos una broma. Sasha, ¿cambiamos el tema? Bueno, los calcetines son como un esposo. Vas a dormir con él y a la mañana siguiente ya no está. Te deja sola. Y te das cuenta de que te lo robaron. Deberían atarse uno al otro antes de dormir. Usar una cuerda de un material especial. ¿Cuál material? ¿El amor? Chicas, ¿podemos ser honestas? ¿Qué harían si se enteran de que sus esposos las engañan? Primero hay que confirmarlo. ¿Cómo? Viendo los teléfonos y los bolsillos. O revisar su ropa con cuidado. Tal vez encuentres algún cabello. En mi caso no es necesario. Yo sé la verdad. No entiendes nada. En mi caso, jamás volvería a confiar en él. Yo echaría el mío de la casa. Sí. No sé qué haría yo. Tal vez muera de tristeza. O tal vez desaparezca. Hola, ¿está ahí? Está ocupado. Necesito hablar con él. Kostya. Kostya, está ocupado y no quiere que lo moleste. Esto no puede esperar. Es un contrato importante. ¿Está reunido con alguien? Así es. Ahora vete y no interrumpas a Víctor. ¿Con quién está? Ya veo. Diablos. Lo que me faltaba. Esto es inconveniente. Lo sé, pero no puedo hacer nada. Juliana, cuando Víctor se desocupe, por favor, ¿podrías darle esto? No puedo. Víctor se irá a un viaje de negocios por una semana. Si sigue con esos viajes, nos quedaremos sin trabajo. Recuérdalo. Está bien, pero no prometo. Gracias. ¿Hola? Tu esposo te engaña. ¿Hola? ¿Quién es? Señorita, espere. ¿Se encuentra bien? Me duele la cabeza. Escuche, voy a llamar a una ambulancia. No hay necesidad de una ambulancia. Voy a estar bien. Espere, cuidado. Espere. Deme un segundo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Emergencias? Una mujer se desmayó en el estacionamiento del mercado del centro. Marina, ¿cómo estás? Su condición es estable. Si es estable, ¿por qué se desmayó? Vasoespasmo ocurre durante una crisis nerviosa. Quiero irme a casa. Por supuesto. En serio, me asustaste. Vi un programa donde una mujer asesinó al amante de su esposo. ¿Sabes lo que dijo cuando la arrestaron? No, ¿qué dijo? Lo haría de nuevo. No deberías ver esas tonterías. Vamos, te ayudaré. No me toques. Yo puedo sola. Está bien. Doctor, ¿ella está embarazada? No encontramos síntomas de embarazo. Esto nunca había ocurrido. ¿Es peligroso? Ella debería descansar.
Nosotros analizaremos los exámenes y buscaremos algún signo de peligro y luego la llamaremos, pero creo que fue una crisis nerviosa. Pero eso no tiene sentido. Disculpe, doctor. Marina. ¿Cómo te sientes? Marina. ¿Qué sucede? Actúas de forma extraña. ¿Qué buscas? Por cierto, iré a un viaje de negocios. Es uno muy importante. Es momento de que te olvides de los viajes de negocios y de trabajar hasta tarde. Vaya, ¿me perdí de algo? ¿Por qué decidiste convertirte en una dictadora hoy? Tú deberías saberlo. Solo dime qué estás buscando. No lo entiendo. ¿Recuerdas cuando condujimos al registro civil y teníamos una estatuilla en el tablero? Creo que sí. Bueno, intento encontrarla. Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que la encuentres? Solo quiero recordar dónde la dejé. Aquí está. Bien, ahora explícame qué sucede. Ya debo irme. ¿Qué haces? Ya lo sabrás. Víctor, te amo demasiado. Lo sabes. No puedo vivir sin ti. Lo sabes, ¿no? Marina, no entiendo nada. No seas tonta. ¿Qué sucede? Quiero que elijas. O estamos juntos, o me tomaré estas píldoras. ¿Estás bromeando? ¿Crees que bromeo? Basta. ¿Qué estás haciendo? Vamos, solo cálmate, por favor. Tranquilízate. Sabes que te amo. Te amo mucho, Marina. Creo que es momento de que me expliques qué sucede. Vi que estuviste con otra mujer. Se reían, se abrazaban, incluso se besaban. ¿Dónde lo viste? Me enviaron las fotografías. Muéstramelas. Es una mentira. Debió haber sido una edición. Alguien quiere separarnos. Perdí mi teléfono. No recuerdo qué ocurrió después de que las vi. Desperté en el hospital. No te preocupes. Estoy seguro de que hay una explicación para esto. Tus ojos brillaban. Lucías muy feliz. Tonterías. Mis ojos brillan de felicidad cuando estoy contigo, mi amor. Vamos. Debes relajarte. ¿De acuerdo? Debo irme. Adiós. ¿Te irás al viaje? Sí. Entonces voy contigo. No me sentiré tranquila si no estoy a tu lado siempre. Marina, no digas tonterías. Será un viaje de negocios aburrido. Habrá hombres negociando, kilómetros de carretera, estaciones de servicio. ¿En serio quieres ir conmigo? Puedo soportarlo. Ya basta. Vamos a volver a nuestras vidas normales. Voy a transferirte dinero para decorar la habitación del bebé. Espera. ¿Sí? Hola, ¿usted es el esposo? ¿Quién habla? Me llamo Valera. Yo llamé a una ambulancia para su esposa y aún tengo su teléfono. Busqué en sus contactos y leí esposo, así que lo llamé. Sí, soy el esposo de Marina. ¿Cómo se siente su esposa? Mucho mejor. Deme su dirección. Buscaré el teléfono. Yo iré contigo. Iremos para allá. ¿Y bien? ¿Satisfecha? No puedo ir ahora. Vamos a reprogramar el viaje para mañana. Hola. Te llamo luego. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, gracias.
No lo recuerdo, pero le agradezco inmensamente por haberme ayudado. No hay de qué. Bien, aquí tiene su teléfono. Gracias. Claro. Adiós. 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 Aquí están. Déjame verlas. Dame el teléfono. Marina, es obvio que son editadas. Debieron usar algún programa de edición. ¿No te das cuenta? ¿Cómo puedes pensar que yo te estoy engañando? Vi las fotografías y solo me desmayé. Ya veo. Bien, vamos a casa. Estoy cansada. Vamos. Ayer las chicas comenzaron a hablar sobre los calcetines. Sobre los calcetines. Sobre los calcetines que desaparecen o que alguien los roba. Nunca entenderé la lógica de las mujeres. Vamos. A la derecha. Camina, 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 camina. Sí, 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 sí. Oye. Y... ¡Voilà! ¿Por qué vinimos aquí? Mira. Sí, lo veo. ¿Y qué? Valia, te compré tu propia repostería. Es tuya. Te la mereces, cariño. ¿Y ahora quieres que yo trabaje en este lugar? Bueno, pensé que me lo agradecerías con besos y abrazos. Valia, estoy cansado de tener todos esos aromas en nuestra cocina. Ah, ya veo de dónde viene esa generosidad. ¿Solo quieres aire fresco? ¿De eso se trata? Escucha. No, tú escucha. Horneo pasteles porque me gusta. Y lo hago cuando quiero o cuando me siento inspirada, ¿bien? Este lugar es sofocante. Me voy a estresar. Debo decirte algo. La compañía va a colapsar, te lo digo como abogado. ¿Está tan mal? ¿Usarás esta cocina? ¿Por qué la compraste? ¿Por qué preguntas eso, Valia? Tenía el dinero suficiente. Además, será nuestro respaldo. Está bien. Bueno, creo que sería bueno contratar empleados. Claro, por supuesto. Buscamos empleados para contratarlos. Espera. ¿Acaso quieres dejarme y esto es una compensación? Pero, ¿qué tonterías dices, Valia? No quiero ser como Marina, eso me destruiría. Dennis, ¿no sabes quién es la amante de Víctor? Valia, ¿por qué cambias de tema de un momento a otro? Porque Marina ya lo sabe. Te va a preguntar. Ella trabaja con nosotros. ¿Y quién es ella? No voy a decir nada más que Marina lo descubra. No pienso involucrarme. Espero que tú no seas infiel. Bueno... Claro que no lo seré. Tranquila. Flores para el hogar. Buenas tardes. Hola, ¿en qué puedo ayudarlos? ¿Podría hacerse a un lado, por favor? Esperen, ¿por qué? Ya lo verá. ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo? ¡Deténganse! ¡Ah! ¡Basta! ¿Qué hicieron, idiotas? ¡Aléjense de mí! Lo siento, señora. No es personal. Son negocios. Vamos. Julia, llama a la policía, por favor. Idiotas.
Marina, ¿qué sucede? Tú no llamas a esta hora. Su teléfono tiene contraseña. No te preocupes, tienes otras opciones. ¿Cuáles? Bueno, me tienes a mí, ya sé algo. La mujer trabaja con él, Entonces es cierto. pero no sé quién es. Valia, date prisa, debo irme. Ya debo irme, lo siento. Hola, Uliana. Hola, ¿quiere que llame al señor Víctor? No, quiero hablar contigo. Bien, la escucho. ¿Quién es ella? Disculpe, ¿de quién habla? Si no quieres ser despedida, responde. No la entiendo. Entonces hablaré con mi esposo y le diré que te despida. Hay una llamada. Debo responder. ¿Hola? ¿Sabes? Siento lástima por ti. Pero no tiene derecho a despedirme. Pero Víctor lo hará si se lo pido. ¿Por qué? Porque no puedes responder a una simple pregunta. Pero no sé nada, señora Marina. Lo digo en serio. ¿Acaso no sabes el infierno que he estado viviendo? Lo lamento. ¿Quién es ella? Uliana, necesito las llaves de la sala de reuniones. Hola. Hola. Es ella, ¿no? Lo es. Lo vi en tus ojos. Yo no dije nada. Una mirada revela 1000 verdades. ¿Cómo estás? ¿Te lastimaron? Hostia, no sé qué hacer. Mira lo que hicieron aquí. Tuve mucho miedo. No te preocupes, lo solucionaremos. Lo importante es que estás bien. Te lo advertí, ¿no? Te pedí que no dijeras nada. Pero no fui yo. Eso díselo, Víctor. Tú eres su amigo. Habla con él. En nuestro negocio lidiamos con gente así. No sé qué voy a hacer. Lo resolveremos. Kostya, ¿desde hace cuánto lo sabes? No quiero involucrarme en tus problemas. No te enojes conmigo, me siento muy mal. No sé qué quieres que te diga. Ahora vete. Y no te acerques a Sasha. Sasha es mi amiga. ¿Por qué te enojas conmigo? Esa amistad le ha costado muy caro. No entiendo de qué hablas. ¿Por qué nadie puede decirme qué sucede? Puedes verlo tú misma. Por Dios, ¿quién hizo esto? Pregúntale a tu esposo. Víctor no haría algo así. ¿Cómo puedes pensar eso? No importa quién lo hizo. Ayer ordené un nuevo cargamento de flores. Y hoy tuve que sufrir mientras destruían mi tienda. Es muy doloroso. ¿Cómo puedo ayudarte? No lo sé. Creo que no deberíamos hablar hasta que Víctor se calme. Está bien, pero tengo una petición. ¿Podrías intercambiar tu auto con el mío por un par de días? ¿Por qué? Tu auto es lindo y moderno. El mío es viejo y lo uso para llevar flores y fertilizante. No me importa. Está bien, pero tal vez arruine el tuyo. No importa, solo quiero un auto que Víctor no vaya a reconocer.
¿Entonces vas a seguirlo? Sí. Quiero verlo con mis propios ojos. Eres masoquista. También compraré unos binoculares para verlos mejor. Entiendo. Bien, llévate mi auto. Yo hablaré con Costia luego, ¿está bien? Ten en cuenta que mis rosas arruinarán la tapicería del tuyo. Eso no es importante. Sé quién es. ¿En serio? Así es. Y es hermosa. Es terrible. Lo es. Tranquila, tranquila. Tú también lo eres. Eres hermosa. E inteligente y práctica. Has cuidado de Víctor por muchos años. Sí, y al parecer no fue suficiente. Nos vemos luego.